Historia de la Iglesia de Cristo, su fundación, una breve recopilación por el padre diácono Ángel Palacios. La primera iglesia cristiana fue fundada en el año 33 en Jerusalén, inmediatamente después de la resurrección y ascensión de Cristo. De acuerdo con el texto de los Hechos de los Apóstoles, el Señor se apareció corporalmente a sus discípulos después de su pasión, los vio por 40 días, fortaleciendo su fe y predicándoles sobre el reino de Dios, mientras que al mismo tiempo Él les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran el descenso del Espíritu Santo. Hechos 1, 3 a 4. Sus discípulos mantuvieron el mandato de Cristo, permaneciendo en Jerusalén juntos con la Virgen. Hechos 1, 12 a 14. En el ático de la casa de Sión, ya que eligieron a Matías como el 12º apóstol. Hechos 1, 15 a 26. Después del evento de Pentecostés, durante el cual se produjo el descenso del Espíritu Santo, y muchos en la audiencia del apóstol Pedro se convirtieron al cristianismo, la fe en Cristo se consolidó y los nuevos bautizados, junto con los apóstoles, formaron la primera iglesia de Jerusalén. Su primer obispo fue Santiago, el llamado hermano del Señor. Gálatas 1:19. Esa es la primera sede apostólica y tiene un patriarca ortodoxo. La tradición sostiene que la primera iglesia gentil se fundó en Antioquía, Hechos 11 del 20 al 21, donde se registra que los discípulos de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez, Hechos 11 del 19 al 26. Aparentemente San Pedro la funda en el año 34 o posterior, siendo el primer obispo. Hay contradicción porque San Pablo también estaba allí. Es la segunda sede apostólica, que tiene un patriarca ortodoxo. Nicolás, uno de los 7 diáconos, fue un prosélito de Antioquía. Los cristianos dispersados por el martirio de Esteban predicaron en Antioquía a los griegos idólatras, no a los griegos o judíos de habla griega, según el manuscrito de Alejandrino, Hechos 11 del 20 al 26, de donde se formó una iglesia bajo el cuidado de Bernabé y Pablo. Desde Antioquía, las manos de Bernabé y Saulo enviaron su caridad a los hermanos de Jerusalén que padecen la hambruna. Pablo comenzó su ministerio sistemáticamente aquí. En Antioquía, los judaizantes de Jerusalén perturbaron la iglesia. Hechos 15:1. Aquí Pablo reprendió a Pedro por disimulo. Gálatas 2, 11 al 12. El incidente en Antioquía. Desde Antioquía, Pablo comenzó su primer viaje misionero, Hechos 13, 1, 3, y regresó allí, Hechos 14, 26. Comenzó después del decreto de Jerusalén, dirigido a los conversos gentiles en Antioquía, y terminó su segundo viaje misionero allí, Hechos 15 del 36 y el 18, el 22 y 23. Su tercer viaje también comenzó allí. Ignacio fue posteriormente obispo allí durante 40 años hasta su martirio en el año 107. Roma se funda aproximadamente en el año 49. La tradición dice que por Pedro. El testimonio patrístico anterior disminuye la probabilidad de que Pedro estableciera la iglesia en Roma. A mediados del siglo II, San Irineo prevé un papel fundador para Pedro junto a Pablo. Pedro y Pablo estaban predicando en Roma, sentando las bases de la iglesia. Poco después se refiere a la Iglesia Universal fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo. Inmediatamente el problema surge que al comparar a Pedro con Pablo, que llegó a Roma relativamente tarde en la historia de la Iglesia, la influencia única de Pedro en la Iglesia se vuelve menos probable. Más probablemente los cristianos relativamente oscuros, es decir, desconocidos, hicieron contribuciones al establecimiento de la Iglesia, lo que llevó a una comunidad vital y en crecimiento. Es la tercera sede apostólica que tiene un Papa de Roma.
San Marcos el Evangelista, autor del segundo Evangelio, se ha relacionado con la ciudad de Alejandría desde la primera tradición cristiana. Los cristianos coptos creen que llegó a Alejandría alrededor del año 60. Esta es la cuarta sede apostólica, y hay un papa de Alejandría que es ortodoxo. El cristianismo en Bizancio existió desde el siglo I, pero fue en el año 330 cuando el emperador romano Constantino el Grande trasladó su residencia a la pequeña ciudad griega de Bizancio, que pasó a llamarse Nova Roma. A partir de ese momento, la importancia de la Iglesia allí creció, junto con la influencia de su obispo. Antes del traslado de la capital imperial, el obispo de Bizancio había estado bajo la autoridad del metropolitano de Heraclea, pero a partir del siglo IV creció para independizarse por derecho propio e incluso para ejercer autoridad en lo que hoy es Grecia, Asia Menor, Ponto y Tracia. Con el desarrollo de la estructura jerárquica de la Iglesia, el obispo de Constantinopla se convirtió en un exarca, posición superior a la de metropolitana. Constantinopla fue reconocida como el cuarto patriarcado en el primer concilio de Constantinopla en 381. Esta es la quinta sede apostólica y tiene un patriarca ortodoxo. En la historia del cristianismo, los primeros 7 concilios ecuménicos incluyen los siguientes: el primer concilio de Nicea en el año 325, el primer concilio de Constantinopla en el 381, el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia en el 451, el segundo concilio de Constantinopla en el 553, el tercer concilio de Constantinopla del 680 al 681 y finalmente el segundo concilio de Nicea en el 787, todos confirmados por las 5 sedes apostólicas, Roma incluida, por supuesto. El primer concilio de Nicea, en el 325, Eusebio de Nicomedia primero presenta un credo arriano para que los delegados lo consideren y es rechazado de inmediato. Eusebio de Cesarea envía un credo bautismal nativo a Palestina para su consideración. Es este último credo que muchos historiadores consideran como el marco esencial para el credo de Nicea. Hasta este punto había habido varios métodos diferentes para determinar la fecha de Pascua. Pero en Nicea los obispos reunidos allí optaron por aceptar la práctica alejandrina de hacer un cálculo independiente de la Pascua judía, estipulando también que la celebración pascual tenía que seguir el equinoccio de primavera. Así rechazaron la práctica antioqueña de hacer referencia a los cálculos judíos al elegir el día de la celebración de la Pascua. San Atanasio de Alejandría coloca el número de los obispos en 318. Solo unos pocos obispos de Occidente estuvieron presentes, un patrón común a todos los concilios ecuménicos: Marco de Calabria, Nicasio de Dijon, Domnus de Stridon, Osius de Córdoba y Cecilian de Cartago. El Papa San Silvestre I de Roma estuvo representado por 2 de sus sacerdotes. 5 sedes apostólicas iguales que firmaron este concilio. El segundo concilio ecuménico tuvo lugar en Constantinopla en el 381. También se conoce como el primer concilio de Constantinopla. El segundo de los 7 concilios ecuménicos trató sobre lo siguiente: las herejías del macedonianismo y el apolinarismo, ramas de la herejía arriana, expandiendo y adaptando el credo de Nicea en particular, desarrollando la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Establece el credo original ortodoxo que Roma cambió en 1054 y ocasionó el gran cisma. Aquí siguen firmando 5 sedes apostólicas iguales, no hay una superior a otra. Concilio de Éfeso en el 431. Según el concilio, el nestorianismo hizo demasiado hincapié en la naturaleza humana de Cristo, a expensas de lo divino. El concilio denunció la enseñanza del patriarca Nestorio como errónea. Nestorio enseñó que la Virgen María dio a luz a un hombre y no a Dios, el Logos. El Logos solo habitaba en Cristo, como en un templo.
Cristo, por lo tanto, era solo Teóforos, el portador de Dios. En consecuencia, la Virgen María debería llamarse Cristotocos, Madre de Cristo, y no Teotocos, la que dio a luz a Dios. El concilio decretó que Cristo era una persona, no dos personas separadas, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma y un cuerpo racionales. La Virgen María es Teotocos porque no dio a luz a un simple hombre, sino a Dios como un hombre. La unión de las dos naturalezas de Cristo tuvo lugar de tal manera que una no molestó a la otra. El Consejo también declaró que el texto del credo niceno-constantinopolitano estaba completo y prohibió cualquier cambio adicional. Además, condenó el pelagianismo. Siguen firmando 5 sedes apostólicas iguales. El Concilio de Calcedonia, en el 451. Cristo es una persona sola e indivisa, no sólo de dos naturalezas, sino en dos naturalezas. Los obispos aclamaron el tomo de San León Magno, Papa de Roma, que establece claramente la distinción entre las dos naturalezas. También se destaca la unidad de la persona de Cristo. En su proclamación de fe, declararon su creencia en el mismo Hijo, perfecto en Dios y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente humano, reconocidos en dos naturalezas sin confusiones, incambiables, indivisiblemente, inseparablemente. La diferencia entre las naturalezas no se elimina de ninguna manera debido a la unión, sino que se conserva la propiedad peculiar de cada naturaleza, y ambas se combinan en una persona y en una hipóstasis. El Canon 28 confirmó el Canon 3 del Segundo Concilio y afirmó la asignación de Constantinopla, o Nueva Roma, como igual en honor a la antigua Roma. El Consejo liberó a Jerusalén de la jurisdicción de Cesarea y le otorgó el quinto lugar en honor, creando así lo que los ortodoxos reconocen como pentarquía. Este estableció el orden de precedencia. En orden de rango Roma y Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Las 5 sedes tienen fundación apostólica. Durante este concilio los obispos de cada ciudad recibieron el título de patriarca. Los patriarcados luego dividieron todo el mundo conocido en esferas de jurisdicción. Las 4 sedes ortodoxas no aceptan la doctrina de la autoridad papal que Roma reclamó en el 1870 en el Concilio Vaticano Regional. 5 sedes apostólicas iguales siguen firmando. El segundo concilio de Constantinopla en el 553, el quinto de los 7 concilios ecuménicos, se ocupó de lo siguiente, reinterpretando los decretos calcedonianos desde el punto de vista alejandrino, explicando de manera más constructiva las dos naturalezas de Cristo y cómo forman una sola persona. Entre los anatemas hechos por el concilio estaban aquellos contrapartes de la enseñanza de Orígenes. Siguen firmando 5 sedes apostólicas iguales. El tercer concilio de Constantinopla, del 680 al 681, el sexto de los 7 concilios ecuménicos reunidos por San Constantino el Nuevo, trató sobre lo siguiente, condenando la herejía de los monotelitas. Para este punto el arrianismo se había marginado en gran medida y muchos fueron aceptados nuevamente en la Iglesia. Pero un nuevo ataque a la persona de Cristo surgió en la forma de los monotelitas. Los monotelitas argumentaron que Cristo tiene una sola voluntad, porque Él es una persona aunque con dos naturalezas. El Consejo consideró que esto perjudicaba la plenitud de la humanidad de Cristo, y que la naturaleza humana sin voluntad humana sería incompleta. Eso afirmaba que dado que Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios, debía tener dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina. El monoteísmo fue condenado por herejía. Además de la condena del monoteísmo, en el concilio fueron anatemizados como herejes el Papa Honorio I de Roma y Sergio I de Constantinopla, así como Ciro de Alejandría, Pablo II y Pedro de Constantinopla, y Teodoro de Farán, por su parte, en la propagación de la herejía del monoteísmo. Siguen firmando 5 sedes apostólicas iguales. El segundo concilio de Nicea en el 787 habla sobre la enseñanza de los íconos. Venerar íconos, tenerlos en iglesias y hogares, es lo que enseña la Iglesia. Son libros abiertos para recordarnos a Dios.
Aquellos que carecen de tiempo o de aprender a estudiar teología solo tienen que entrar en una iglesia para ver los misterios de la religión cristiana que se desarrollan ante ellos. Respecto a la importancia doctrinal de los íconos son necesarios y esenciales porque protegen la doctrina plena y apropiada de la encarnación. Si bien Dios no puede ser representado en su naturaleza eterna, ningún hombre ha visto a Dios, dice Juan 1:18, puede ser representado simplemente porque se hizo humano y se hizo carne. De aquel que tomó un cuerpo material se pueden hacer imágenes materiales. Al tomar un cuerpo material, Dios demostró que la materia puede ser redimida. Él deificó a la materia, haciéndola con espíritu, y así la carne puede ser un medio para el espíritu. También lo puede ser la madera o la pintura, aunque de una manera diferente. No adoro la materia, sino el creador de la materia, que por mi causa se convirtió en material y se dignó a morar en la materia, que a través de la materia efectuó mi salvación. Nos dice San Juan de Damasco. Siguen firmando 5 sedes apostólicas iguales. En el 1054 se produce el gran cisma. Roma cambia el credo en contra del anatema firmado por ellos. Roma exige una autoridad sobre las otras sedes apostólicas que nunca se había pedido ni se había dado. Roma exige celibato a sus clérigos. Roma cambia la fecha de Pascua renegando del concilio firmado por ellos. Roma afirma que solo el latín es lengua sacra. Las otras sedes apostólicas lo rechazan y permanecen igual que al principio. Vemos esa imagen de una gran rama que se rompe del árbol, pero el árbol permanece constante aunque la rama se haya roto. Al poco tiempo descartarán a los padres apostólicos, la tradición apostólica, sustituyéndola por el magisterio, cambiarán la divina liturgia, ocultarán de su pueblo los concilios y el credo desconociendo las otras sedes apostólicas y diciendo que ellos son los únicos. Empezarán a especular teológicamente, separándose más y más. Crearán la ideología en sustitución de la fidelidad a Dios, la evangelización en latín y con violencia. De ellos salieron las iglesias protestantes. Inventarán la infalibilidad del Papa, sin considerar cuando han tenido hasta 3 papas al mismo tiempo. ¿Cuál de los 3 era el infalible? ¿Original de Cristo o del Papa de Roma? ¿Fidelidad o ideología? No se puede pintar una imagen de Dios con cualquier persona, por más que nos parezca atractivo. No se puede orientar un templo sin considerar lo que ha sido la tradición de los padres, orientar al oriente por donde sale el sol. Escoge tú, ahí tienes una pequeña historia, que Dios te ilumine y te bendiga.